Mi nombre es Valeria Gutiérrez Castro. 32 años cumplidos hace 3 meses, y hoy, sentada frente a una taza de café que ya se enfrió, me encuentro sin matrimonio, sin amigos y con una familia que me mira como si fuera una extraña. Santiago se fue hace exactamente 17 días. 17 días desde que decidió que 4 años de matrimonio podían terminar por una estúpida foto y un fin de semana que todos se empeñan en malinterpretar. Tú pusiste a Adrián por encima de nuestro matrimonio, me dijo antes de cerrar la puerta. Como si fuera así de simple. Como si yo, y solamente yo, hubiera destrozado lo que construimos juntos. ¿Quieren saber lo gracioso? Santiago jamás cuestionó mi independencia hasta que se dio cuenta que yo podía tener una vida sin su constante aprobación. 4 años casados, y de repente, un ultimátum: o cancelas ese viaje con tus amigos o tendremos problemas serios. ¿Quién diablo se cree? ¿Mi dueño? Me casé con un hombre, no con un dictador. La realidad es que mi esposo, mi ex esposo en unos meses, supongo, nunca soportó mi amistad con Adrián. Un amigo que ha estado en mi vida desde antes que Santiago apareciera con sus aires de hombre comprensivo y moderno. Comprensivo hasta que decidió que yo no tenía derecho a mantener mis propias amistades. Sí, cometí errores. Publicar esa foto en la playa no fue mi momento más brillante. Haciendo memorias con quien realmente importa, escribí, abrazada a Adrián, los dos en traje de baño frente al mar de Myrtle Beach. Pero, ¿acaso merecía que toda nuestra historia terminara por eso? ¿Que mi madre ahora me mire como si fuera una adolescente irresponsable? ¿Que mis propios amigos me den la espalda? Lo que nadie parece entender es que Santiago me empujó a esto. Me arrinconó con sus celos, con sus sospechas, con su incapacidad de confiar en mí. ¿Y ahora resulta que soy yo la villana de esta historia? Por Dios, qué conveniente para todos. Adrián y yo tuvimos algo breve en la universidad, hace una década. Agua pasada. O eso creía yo. Pero ahora incluso él me traicionó, contando versiones distorsionadas de lo que pasó esa noche en la playa. No hubo infidelidad, como todos parecen creer ahora. Hubo alcohol, hubo nostalgia, hubo un momento de debilidad que no llegó a nada concreto. Pero claro, Santiago encontró la excusa perfecta para victimizarse. Y todos, absolutamente todos, le creyeron su numerito del esposo dolido. Nadie se preguntó por qué me sentí tan asfixiada que necesitaba escapar por un fin de semana. Nadie cuestionó su ultimátum controlador. Y así es como termino, sentada en este apartamento que pronto tendré que dejar, repasando cada error mientras intento entender cómo todo se desmoronó tan rápido. Esta es mi historia, mi verdad. Porque si algo he aprendido en estas semanas es que cada quien cuenta la versión que mejor le conviene. Y ya es hora de que yo cuente la mía. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que Santiago se llevó sus últimas pertenencias. 3 semanas de silencio interrumpido solo por mensajes fríos sobre asuntos prácticos. Necesito recoger los documentos del seguro. El banco requiere tu firma para la cancelación de la cuenta conjunta. Como si 4 años juntos se pudieran reducir a trámites burocráticos y divisiones de bienes. Ayer me crucé con Fernanda en el supermercado, la novia de Adrián. Mejor dicho, ella me buscó deliberadamente. Me encontró seleccionando frutas, fingiendo que tengo apetito cuando hace días que apenas como. Se plantó frente a mí con esa mirada de superioridad moral que todos parecen dominar últimamente. ¿Estás satisfecha, Valeria? ¿Valió la pena?, me preguntó, sosteniendo su carrito como un escudo. Adrián me contó todo. Cómo te le insinuaste, cómo intentaste besarlo mientras estabas borracha. Y ahora tienes el descaro de actuar como la víctima. Me quedé paralizada, con un mango en la mano que de repente pesaba 1 tonelada. ¿Yo me le insinué a Adrián? Yo. El mismo Adrián que me dijo aquella noche en la playa: siempre he pensado que Santiago no te merece, mientras rozaba mi espalda. El mismo que me siguió hasta mi habitación con el pretexto de asegurarse que llegara bien. Por Dios,
¿En qué universo alterado vive esta gente? No sabes absolutamente nada, le respondí, sintiendo como mi voz temblaba. Tu novio no es el santo que crees. Fernanda se rió, una risa seca y cortante. Lo único que sé es que Adrián me lo contó todo inmediatamente, porque no tenía nada que ocultar. ¿Le contaste tú a Santiago que estuviste a solas con Adrián en su habitación esa noche? ¿O esperaste a que se enterara por otros? Dejé el mango, dejé la compra, dejé todo. Salí de aquel supermercado con la dignidad hecha jirones pero con la frente en alto, mientras escuchaba sus palabras finales: deberías aceptar lo que hiciste en vez de culpar a todos los demás. ¿Aceptar qué, exactamente? ¿Qué me negué a ser controlada? ¿Qué me rehusé a elegir entre mi matrimonio y mi libertad cuando Santiago me puso contra la pared? Parece que en este mundo retorcido, una mujer que defiende su independencia merece perderlo todo. Lo más doloroso ha sido la traición de mi madre. La llamé después del incidente con Fernanda, buscando ese consuelo maternal que tanto necesitaba. Error garrafal. Mi amor, me dijo con ese tono condescendiente que siempre usa cuando está decepcionada, Santiago vino a vernos hace unos días. Nos mostró los mensajes, la foto. Valeria, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu esposo? ¿Hablaste con Santiago? La incredulidad me atravesó como un rayo. ¿Y le creíste todo sin escuchar mi versión? Es que no hay mucho que interpretar, hija. La foto habla por sí sola. Y luego esos mensajes con Adrián. Ah, los famosos mensajes. Santiago, el detective privado, husmeando en mi teléfono mientras dormía. Encontró algunas bromas con Adrián, comentarios sobre viejos tiempos, nada que justificara su paranoia. Pero claro, en manos de Santiago, esas conversaciones inocentes se convirtieron en evidencia de una conspiración elaborada. Mamá, Santiago me dio un ultimátum. Me prohibió ir a un viaje con mis amigos, como si fuera su propiedad. ¿Y no crees que tenía motivos para preocuparse? Mira cómo terminó todo. Circular. Todo es condenadamente circular. Santiago tenía razón en controlarme porque al final hice algo que justificó sus sospechas. Pero sus sospechas infundadas fueron precisamente lo que me empujó a rebelarme. ¿Nadie ve esa contradicción? Renata, la única que creí que me entendería, también me ha abandonado. Me mandó un mensaje esta mañana: te lo advertí, Val. Te dije que no cruzaras esa línea con Adrián. Ahora él va contando a todo el mundo que intentaste seducirlo. No puedo defenderte más. No necesito que me defiendas, Renata. Necesitaba que me escucharas. Que creyeras en mí al menos una fracción de lo que todos parecen creer en la versión de Santiago. Hoy descubrí algo más. Santiago no esperó ni una semana para consultar con un abogado. Lo supe porque dejó la página abierta en nuestra computadora compartida, corrección, su computadora ahora, supongo. Divorcio por infidelidad brillaba en el historial de búsqueda. Por infidelidad. Por un abrazo en una foto y una noche confusa donde no pasó absolutamente nada. Lo más irónico es que Adrián, el supuesto amigo por quien sacrifiqué mi matrimonio según todos, no me ha dirigido la palabra desde aquella noche. Ni una llamada, ni un mensaje para aclarar las cosas. Ni siquiera para disculparse por las mentiras que anda esparciendo. 12 años de amistad evaporados como si nunca hubieran existido. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado en casa aquel fin de semana, obedeciendo el ultimátum de Santiago. ¿Habría salvado mi matrimonio, o solo habría postergado lo inevitable? ¿Es posible amar a alguien que no confía en ti? ¿Qué pretende decidir con quién puedes o no puedes relacionarte? Mañana intentaré un último acercamiento con Santiago. He reservado en aquel restaurante italiano donde celebramos nuestro primer aniversario. Quizás, con un poco de vino y lejos de las influencias tóxicas de quienes nos rodean, podamos hablar como adultos. Recuperar algo de lo que perdimos. O quizás estoy soñando despierta, aferrándome a fantasías.
El orgullo es un lujo que ya no puedo permitirme. Si tengo que tragarme mi dignidad para salvar lo nuestro, que así sea. Después de todo, ¿qué más puedo perder? Ya me lo han arrebatado casi todo. Una cosa es clara, nunca más permitiré que mi valor como persona sea determinado por un hombre, sea Santiago, Adrián o cualquier otro. Esta dolorosa lección me está costando demasiado cara como para olvidarla. Actualización 2. El restaurante italiano era un error. Lo supe en el momento en que vi la cara de Santiago al encontrarme esperándolo en aquella mesa para dos. No era sorpresa lo que reflejaban sus ojos, sino una mezcla de fastidio y resignación. Como quien debe someterse a un trámite desagradable pero inevitable. No era necesario esto, Valeria, dijo mientras se sentaba, sin siquiera inclinarse para el beso en la mejilla que intenté darle. Podríamos haber hablado en cualquier lugar. Mentira. Llevaba semanas evitándome, respondiendo mis llamadas con mensajes cortantes. El restaurante era mi último recurso desesperado. Un lugar público donde no podría simplemente darse la vuelta e irse al primer indicio de confrontación. Pedí tu vino favorito, le dije con una sonrisa temblorosa, señalando la botella que ya había ordenado. Chianti Classico, el que compartimos en nuestro viaje a Italia. No voy a beber, respondió secamente. Tengo que conducir y además, esto no es una celebración, Valeria. Cada palabra suya era un pequeño puñal. El camarero llegó, ajeno a la tensión que podría haberse cortado con un cuchillo, y Santiago pidió solo agua. Ni siquiera miró la carta. Santi, por favor, supliqué cuando nos quedamos solos. Han pasado casi 4 semanas. ¿No podemos al menos intentar hablar como personas que se amaron durante 4 años? Ese es el problema, Valeria. Él, amaron, en pasado. Su rostro se suavizó por un instante, pero no era compasión lo que veía, sino lástima. He estado yendo a terapia, ¿sabes? Y mi terapeuta me ayudó a ver algo importante, esto no fue solo por un fin de semana, ni por una foto, ni siquiera por Adrián. ¿Entonces por qué? Mi voz subió más de lo que pretendía. Una pareja en la mesa de al lado nos miró con curiosidad. Bajé el tono. ¿Por qué destruir todo lo que teníamos? Porque no respetas los límites, Valeria. Nunca lo has hecho. Te pedí algo importante para mí, para mi paz mental, y tu respuesta fue humillarme públicamente. Como si mis sentimientos no valieran nada comparados con tú, ¿cómo lo llamas? ¿Tu libertad? ¿Tu independencia? Sentí el calor subiendo por mi cuello, la indignación burbujeando. ¿Te estás escuchando? Me diste un ultimátum. Me trataste como a una niña que necesita permiso. Te pedí que no pasaras un fin de semana con un hombre que claramente quería algo más contigo. Un hombre con quien tuviste una historia. Hace 10 años. Y no estaba sola con él, había 5 personas más. Santiago sacudió la cabeza, como quien intenta explicar algo obvio a alguien que se niega a entender. Y sin embargo, de alguna manera terminaste a solas con él en su habitación. ¡Qué casualidad! El silencio cayó entre nosotros como una losa. Tomé un largo sorbo de vino, necesitando algo que amortiguara el golpe de sus palabras y de mi propia culpa. No te fui infiel, murmuré finalmente. Quizás no físicamente. Pero la infidelidad emocional puede ser igual de destructiva. Santiago se inclinó hacia adelante. Y lo peor es que ni siquiera ahora eres capaz de asumir tu responsabilidad. Siempre soy yo el villano, el controlador, el inseguro. Nunca eres tú. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad que había estado evitando. ¿De verdad era incapaz de ver mi parte en todo esto? Yo. Comencé, pero las palabras se atascaban. Valeria, di entrada a los papeles del divorcio ayer, dijo entonces, con una calma que me heló la sangre. Mi abogado te contactará esta semana. El resto de la cena, si es que puede llamarse así a 2 personas sentadas frente a platos prácticamente intactos,
transcurrió en una neblina. Discutimos detalles prácticos, quién se quedaría con qué, cómo dividiríamos los muebles, los recuerdos, los años compartidos. Como si nuestro amor pudiera reducirse a una lista de bienes materiales. Cuando salimos del restaurante, la noche mexicana nos envolvió con su calidez, una cruel ironía frente al frío que se había instalado entre nosotros. Santiago se detuvo junto a su auto. Espero que encuentres lo que buscas, Valeria. De verdad. No sonaba a maldición, sino a despedida genuina. Y eso lo hizo aún más doloroso. Nunca quise lastimarte, logré decir entre el nudo que me apretaba la garganta. Lo sé. Y ese es el problema. Nunca quisiste, pero tampoco te importó lo suficiente como para evitarlo. Se fue sin mirar atrás, dejándome con una verdad que por fin comenzaba a entender. Quizás Santiago tenía razón. Quizás mi defensa feroz de mi independencia había sido, en realidad, una forma sofisticada de egoísmo. De poner mis deseos por encima de todo, incluso del hombre que amaba. Han pasado 2 meses desde esa noche. El divorcio avanza con la fría eficiencia de los procesos legales. Adrián desapareció de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Supe por Renata que él y Fernanda están comprometidos ahora. La vida sigue para todos, excepto para mí, que sigo atrapada en el limbo de lo que pudo ser y no fue. Mi madre me llamó la semana pasada. Ha suavizado su postura, quizás por lástima más que por comprensión. Hija, todos cometemos errores, me dijo, como si eso lo arreglara todo. ¿Pero cuál fue mi error realmente? ¿Defender mi espacio? ¿Negarme a ser controlada? ¿O fue, como Santiago sugirió, mi incapacidad para ver más allá de mí misma? Hace unos días, revisando fotos viejas, encontré una de Santiago y yo en Oaxaca, 2 años atrás. Su brazo rodeaba mi cintura, su mirada fija en mí mientras yo observaba hacia el horizonte. Él siempre mirándome, yo siempre mirando hacia otro lado. Quizás esa foto dice más sobre nuestro matrimonio que todas mis elaboradas justificaciones. Lo que Santiago nunca entenderá es que yo lo amaba profundamente. Pero también me aterraba perderme en ese amor, disolverme en nosotros hasta que yo desapareciera. ¿Es posible amar completamente a alguien sin sacrificar quién eres? Ayer recibí una notificación del juzgado. En 6 semanas seré oficialmente una mujer divorciada a los 32 años. No es el futuro que imaginé cuando dije sí, acepto en aquella pequeña iglesia de Coyoacán, con mi vestido blanco y mis sueños intactos. La soledad duele, pero también enseña. Me ha obligado a mirar mis propias contradicciones, las pequeñas mentiras que me contaba a mí misma. Tal vez tenía razón en defender mi independencia, pero me equivoqué en cómo lo hice. Ese fin de semana, esa foto, no fueron actos de libertad sino pequeñas venganzas. Y las venganzas tienen la desagradable costumbre de volverse contra uno mismo. Renata me invitó a tomar un café la semana pasada. Un pequeño paso hacia la reconciliación. Me dijo algo que sigue resonando en mi cabeza: Val, a veces confundimos el amor con posesión, pero también confundimos la independencia con indiferencia. Santiago está saliendo con alguien, según los rumores. Una compañera de trabajo. Me pregunto si con ella será diferente, si confiará más, si exigirá menos. O si ella sabrá ceder en lo que yo no supe. A veces, en las noches más oscuras, cuando el apartamento parece demasiado grande y el silencio demasiado pesado, me pregunto si debería llamarlo una última vez. Decirle que por fin entiendo. Que he crecido. Que podríamos intentarlo de nuevo. Pero entonces recuerdo su mirada en aquel restaurante italiano. La forma en que dijo esto no es una celebración, Valeria. Y sé que hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar con buenas intenciones. Así que aquí estoy, reconstruyéndome entre las cenizas de lo que una vez fue mi vida, intentando entender cómo defender quién soy sin destruir a quienes amo en el proceso. El divorcio no será el final de mi historia, sino apenas el doloroso comienzo de otra. Y quizás, algún día,
cuando las heridas hayan cicatrizado, pueda contarle a alguien nuevo esta historia sin el sabor amargo del resentimiento. Sin culpar a Santiago, a Adrián, a mi madre o al mundo. Aceptando, por fin, que en esta historia no hay villanos ni héroes. Solo personas imperfectas haciendo lo mejor que pueden con las herramientas emocionales que tienen. Mientras tanto, me aferro a esta verdad incómoda: a veces ganamos batallas que no valía la pena pelear, y en el proceso, perdemos guerras que ni siquiera sabíamos que estábamos librando.